en, en la mente y en la locura, de pronto bajó las escaleras normal, de pronto ya no se quejaba de dolores y de pronto respiraba normal. Y su familia dijo, oye, ¿te estabas haciendo todo este tiempo? ¿Cómo es posible? Ok, entonces, pues tómenlo en cuenta. Sí se escucha porque veo que aquí ya perdí al doctor Antonio. No, aquí estoy. Perfecto. Hice la Bien, transición. aquí ya lo estoy viendo. Sí, tómenlo en cuenta, por favor, ¿eh? El orgullo herido de platino metálico es demasiado, ¿eh? Sobre todo en la excitación sexual, le produce síntomas mentales. Ojo, cuando la violan, dice, nunca más un hombre me va a hacer esta situación y los hace menos, los desprecia. Sentido desordenado de la proporción, no solamente hace menos a las personas, sobre todo los hombres, también a las cosas se le hacen cada vez más chiquitas. Siente que no pertenece a su familia, se siente abandonada, llora con dolor, piensa que su marido nunca va a regresar. Le disgustan los niños demasiado. Muchas personas que tienen homosexualidad caen en platinum metallicum. Es caprichosa, es insolente cuando se enoja. Cuidado, te va a decir, pero de todo, y va a perder esa postura de fresa. Estados contradictorios, está serio o irritable por cualquier tontería, eructos fuertes y pesados con el estómago vacío. ¿Qué pasa con Platinum en el abuso sexual? Sufro de una violación y está muy indicado en niños, igual que Medorrinum. Abuso sexual en niños o jóvenes a temprana edad. Pero cuando los violan, fíjense cómo reacciona su cuerpo, subiendo demasiado su instinto sexual excesivo. Y de pronto ya quieren masturbarse a cada rato. Y de pronto ya son ninfómanos, ninfómanas más bien. Mujeres que no pueden vivir sin relaciones sexuales, sin masturbarse. Platinum Metallicum las mejora. Yo he tenido varios pacientes de ninfomanía. En una semana mejoran un 20% y en 3 meses ya están curados de ninfomanía. Va variando de acuerdo a otros traumas que tengan, pero probablemente es el mejor medicamento para ninfomanía. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, por supuesto. Duerme con las piernas abiertas por la sensibilidad en los genitales. Si la cierra, puede tener un orgasmo. Y es despreciativa, característico, igual que cicuta virosa. Son los más despreciativos de toda la materia médica. Nadie les gana. Hacen menos a los demás. Humor alternante, contenta y triste por la histeria. Se sienten culpables los niños, como si ellos, por su culpa los hubieran violado. Y es que la verdad es que no saben, como Medorrinum. Sienten que se portaron mal y es el castigo que reciben. Y el delirio que todas las personas son demonios. ¿Y cómo no? Si la violó tal vez su padre, del ser que más ama y que la tenía que proteger, ¿qué puede esperar del vecino? Cuando están peor emocionalmente o mentalmente, piensan que todos son demonios. Se vuelve muy envidiosa. Características raras de Platinum, deseos inefectivos de defecar, es de salir en el recto y al ano, como alumina, que es muy efectivo para también el estreñimiento, igual que opium, igual que plumbum, sueños lascivos, muy sexuales si son niños, masturbación temprana como origanum, y los sueños, por supuesto, son amorosos, de muerte, de fuego o de batallas como ferrum metallicum, padecimientos que alternan del útero con reumatismo. Y por favor, tomen en cuenta a Platinum cuando se desvían, se van, como Veratrum Album. Su vida es tan espantosa porque la violaron, eso le pasa también a Veratrum, que mejor se queda en su mente cuando era más chiquita y solamente piensa en lo bonito que era su vida cuando jugaba con muñecas y entra en la locura. Se desconectan. Platinum y Veratrum son muy parecidos en eso. Por cierto, hay un síntoma que se llama duro con subordinados y suave con superiores que lo comparte Platinum Metallicum, que es un semipolicresto, pero también Veratrum album, Lycopodium y la quesis. Ese síntoma es bien interesante. Tratan al empleado con la punta del pie, lo hacen menos, lo desprecian, pero al jefe, qué bien se ve, está usted muy guapo, le hacen la barba muy fuerte. Es interesante porque solamente esos cuatro lo tienen. Vámonos con sepia. Interesante policresto, que por supuesto casi siempre pensamos en un abuso sexual en sepia o en natrum muriaticum. Fíjense en esta foto,
cómo le está gritando la mujer al novio o la otra, ya no lo soporta. Eso es bien común. Aversión a los placeres. Ya no le interesa su trabajo, ya no le interesa la familia, ya no le interesa ir a la playa. ¿Cómo es posible después de que la violaron o después de que sufre sepia, que sufre síntomas de sepia? No quiere saber de los bienes de su familia ni de la compañía. La abrazas y sepia es el número uno en agrava con el consuelo con 4 puntos de intensidad. Lo contrario a pulsatila, que mejora con el consuelo con 4 puntos de intensidad. Mejora al hacer ejercicio, bailar, estar ocupada porque sus hormonas están muy alteradas y cuando hace ejercicio se siente feliz. Depresión, llora cuando platica sus síntomas, nunca parece estar contenta a menos que moleste a alguien. Sepia es muy sarcástica y goza cuando te hace sufrir porque estás igual que ella. Miedo a la pobreza. Sepia, no lo tomamos en cuenta y a veces ni lo sabemos, pero le fascina el dinero. Y cuando no hay dinero, ese pavor a la pobreza como brionía los altera exagerado. Piensa que se va a morir su familia de hambre en el delirio. Es muy avara, acumula como estanum, como arsénico, porque vienen tiempos difíciles como sorinum. Les importa muchísimo el dinero. En el abuso sexual, ¿qué pasa con sepia? La abusa el esposo, el novio, y desde ahí ya no tienen interés en volver a tener relaciones sexuales. De hecho, le tienen asco o repulsión al coito. No gozan. Tienen la vagina muy reseca. De hecho, esa es la versión a los hombres. Si es que fue un hombre, ya no quieren saber nada de ellos. Y te dicen, odio a los hombres con todo mi corazón. Desde que la violó, hay que sospechar y ahí le podemos preguntar, ¿no? Si ya tenemos confianza y no nos quiere decir, oiga, usted hace algún tiempo tuvo algún abuso y es muy común que empiecen a llorar y que digan, sí, doctor, cuando tenía 10 a 15 años me violaron. Le tiene mucho miedo a los hombres, por supuesto, pues no es para menos, la violaron, está siempre descontenta, desesperación, porque se siente miserable en su existencia y ya no quiere saber nada de su ocupación, está apática con su familia, con los que más aman, como Licopodium, como Nux vomica, como Platinum, opresión, como si todo le fuera a salir de la vagina, un síntoma muy interesante en el cual somatiza sepia, no quiere saber nada de la vagina porque por ahí entró el violador y entonces quiere sacarla de su cuerpo. Tu cuerpo te hace caso. El mejor medicamento para los abortos espontáneos, sobre todo el quinto y séptimo mes, y somatiza con que menstruaciones ya no regresan en la pubertad o duran un solo día cuando las violaron. O la leucorrea amarilla porque por ahí entró el violador y no quiero saber nada de las secreciones, igual que medorrinum. Es fétida y huele mal. El coito doloroso, ya lo comentamos. Características raras de sepia. Náusea al pensar o ver comida, como arsenicum y nux vomica, o al oler comida. El melasma es típico. La silla de montar color a café en la nariz y mejillas de sepia. Enfermedades femeninas o hormonales en el embarazo. De lo mejor para el embarazo, menarca, menopausia o depresión postparto, es muy común que sea sepia, puede ser laquesis, puede ser pulsatila, hay que ser el diagnóstico diferencial. Y sobre todo, es exagerado las mujeres que entran en depresión postparto. Se llevan bien con el marido, adoran a su hijo, pero están tan desveladas y no pueden dormir porque su bebé les pide demasiada leche toda la noche, que llegan a decir, es que ya quiero regalar a mi hijo. Y lo adoran. Ya no soporto a mi esposo. Tú le das sepia y vuelve a la normalidad. Dolores reumáticos, con padecimientos urinarios, la caída de cabello exagerado en la menopausia. Probablemente el mejor medicamento para esa caída de cabello sea fosfóricum ácido. Hay que hacer el diagnóstico diferencial después de la cefalea crónica, depósitos de arena roja en la orina que son difíciles de remover, la orina turbia No creo. y la intolerancia al tabaco, muy fuerte como ignacia. Vámonos con un medicamento fabuloso, estafisagria. Qué bonito medicamento. Miren la foto. Por supuesto que quiere decirnos algo, pero no puede, no sale de su boca, está atrapada, está encarcelada esta fisagria, está atada de manos como licopodium. Tú le das esta fisagria a una persona que reprime y que no habla y después te reclama y dice, oye,
ahora cálmela porque ya está peleando con todo mundo, ya no se queda callada. Mi esposa, desde que vino con usted, ahora me dice mis cosas. Ahora regrésemela como estaba, doctor. Entonces, Estafisagra es un desbloqueante impresionante. El mejor medicamento para los frustrados, como dice Didier Grand George, para los fracasados. Cuando llegan a consulta, ¿quién no se ha frustrado o fracasado en algo? Todos pasamos por ahí. Estafisaria tiene demasiada utilidad. Y el número uno para indignación y la cólera suprimida, se controla, se va a casa, se queda calladito y después tiembla, empieza con dolor de cabeza, se enrojece con ira, miedo de perder el control porque es como un volcán, te aguanta 1000, pero cuando es la 1001, agarra lo que tiene en la mano y te lo avienta. Y tú te quedas sorprendido, ¿qué te pasa? Pues es que nunca haces nada y hoy sí, explotó a la de 1000. Por eso tiene miedo a perder el control, sabe de lo que es capaz. Después de efectos acumulativos de la ira suprimida, lanza las cosas al que lo ofendió. Pero esa ofensa no es como la de tuberculinum o carcinosinum. Aquí la reprime demasiado. Carcinosinum sí reprime. Trastornos por muerte de un ser querido. Estafisaria es magnífico. Cuando muere un familiar y no llora. Quería llorar, pero no lloré. No siempre es Ignacia. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Estafisaria muere un familiar, reprime, se queda callado. Ignacia si llora, la pena silenciosa, tiene aversión al consuelo. Fosforicum acidum, muere un familiar, pero empieza con indiferencia, empieza con olvidos y con exceso de líquidos. Empieza a sacar por todos lados y es muy nostálgico. La quesis sirve para muerte de un ser querido, muchos celos. Cuando murió el papá, ¿por qué querías más a mi hermano que a mí? Natur muriaticum, muere un padre o quien sea y no lo puede perdonar y en el entierro le dice sus cosas. Causticum, muere un hijo sobre todo, el dolor es exagerado. Hay que hacer el diagnóstico diferencial en muerte de un ser querido, son muchos. Y en el abuso sexual, ¿qué pasa con esta fisagria? Puede ser que tuvo un abuso por vía anal o vía vaginal y dañaron sus esfínteres, la desgarraron. No, hombre, quedó traumada de por vida y todavía la tuvieron que explorar los médicos, los peritos, para comprobarlo. La humillaron. El honor está totalmente herido en esta fisagria. La devastaron y se guarda, se reprime. Sí, también el trastorno por decepción amorosa es muy fuerte. Si era el novio o alguien que quería mucho, su propio padre lo adoraba y, no, hombre, la decepción es tremenda. Desde ahí, también a esta fisagre le pasa algo muy parecido a Platinum. El líbido aumenta. Conocen antes la sexualidad y empiezan con la lujuria, pero no te lo dice. Se va a masturbar y es exagerada la masturbación. Y constantemente empieza a pensar en los placeres sexuales, a pesar de que hubo una violación. Y por supuesto son tormentosos. Es lo peor que le pasó en la vida. Y empiezan con delirio de que todo es irreal, todo es extraño, no sabe si está en un sueño. Rumía sobre temas sexuales, pero aquí, en la mente. Recuerda una y otra vez la violación en la que la laceraron. Mejora por el reposo, por el calor de la cama y mejora por el coito. Increíble. La violaron y mejora por el coito como Mercurio Solubilis Hahnemann, que Mercurius empeora por todo, pero lo único que lo mejora o de lo único es el coito. ¿Qué es lo raro en esta fisagria? Pues la cistitis en mujeres recién casados, deseos de frecuentes de orinar, las operaciones quirúrgicas del recto es fabuloso, los dolores como pinchazos en las heridas, la comezón que cambia de lugar al rascarse. Fíjense que esta fisagria es fabuloso cuando una persona frustrada por cualquier cosa empieza con alergias. En niños, es un medicamento tan bonito, probablemente en 4 meses ya está curado el paciente de alergia. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Pero la frustración y alergias, siempre tómenlo en cuenta. Es muy probable que se alivien. Fíjense, esto es importantísimo. Aquí estamos comentando que después de una cirugía, Estafisagra es efectivo, ¿no? Y me pueden decir, árnica es más efectivo. Y sí, pero cuidado con árnica cuando se la dan a una paciente que pasó por una cesárea o una cirugía.
¿Cómo que cuidado? Pues es homeopatía. Yo he dado, ustedes también, árnica a una paciente que la operaron y salió, tiene un día con la cesárea y se le quita el dolor, se le quita la inflamación y empieza a bajar y a subir escaleras. Pues no le duele, está de maravilla. Acuérdense que el dolor es un mecanismo que nos ayuda a quedarnos quietos. Te hablan, doctor, estaba de maravilla, pero al segundo día me puse peor, ya me volvió el dolor y, oye, es el riesgo de que se abran los puntos. ¿Qué hiciste? No, pues subí, bajé escaleras. Oye, pero acabas de pasar una cirugía que tienes que estar un mes o más en cama. Por eso hay que advertirles siempre a los pacientes, después de darles árnica o estafizar, que se les va a quitar el dolor, pero no pueden hacer graciosadas. Yo inclusive me di un golpazo hace 3 meses en la rodilla y dije, si me quito el dolor con árnica, me voy a ir a correr. A mí me encanta correr. Mejor me dejé el dolor porque me conozco y el dolor, pues ahí te deja rengo, se te quita el dolor al segundo o tercer día, ya te avisó tu cuerpo que estás listo y vámonos. Hacemos un pequeño paréntesis sobre eso. Avísenle a sus pacientes. Estafizar sufre mucho de piojos o liendres en el cabello y el cólico abdominal cada vez que come o bebe y después de una indignación, colosintus es el diagnóstico diferencial y el disgusto por el tabaco tan fuerte de estafisaria, de ignacia, de sepia y tienen trastornos por abuso sexual. Hay que relacionarlos. Son 10 medicamentos, 10 medicamentos los que vimos hoy. Vamos a hacer un resumen para que quede un poquito más claro. Aquí los hice en lo más importante que podemos ver, ¿no? Tenemos a carcinosinum y los síntomas característicos y después los síntomas por abuso sexual. En niños, carcinosinum, amor por la naturaleza. Acuérdense de los que más sufren por los demás, como es causticum, fósforo, carcinosinum, cocculus indicus, se preocupan por los demás. Pero carcinosinum, el nosode y como otros, tienen la posición rodilla-pecho o maometana. La anticipación de carcinosinum, viene un evento y sufro exagerado, como sorinum, como plumbum, como licopodium, como gelsemium, como argentum nitricum. Desea complacer a los demás, niños inteligentes, como la película que les dije, y son muy obstinados. Control parental excesivo. Tu papá te traía socado, demasiado estricto con la tarea y como fueras perfeccionista y lo logró. Y en el abuso sexual, desde que tuvieron carcinosinum niña, tuvo una violación, ya no se ríe más. Está seria, porque están acostumbrados a obedecer y al violador no le dijeron ni pío. Reprimió como estafisaria y desde ahí es infeliz. Los niños gritan en las pesadillas porque sueñan con el violador y muy apropiado para los tics que empiezan después de esta violación o tartamudeos. En aconitum, el miedo intenso después de la violación, ya sabemos que es inquieto, ansioso, buenísimo para el trastornos por shock, según Mateo Ratera, y si es cierto, aconitum, árnica, opium, laquesis, ioseamus, veratrum. Predice el día y hora de su muerte, síntomas violentos, agravan por el frío. Y en el abuso sexual, dejan de menstruar después de una violación o lo contrario, demasiada hemorragia. Se vuelve la vagina muy caliente, seca y sensible. Los niños se tocan los genitales por miedo a que los vuelvan a violar, se protegen la zona íntima, quedan traumados. Diarrea con insomnio después de una violación. Y acuérdense que el miedo es muy probable que en los mamíferos, cuando el león va a atacar a la cebra, el miedo hace que se evacúe y orine rapidísimo para poder escapar más rápido. Se activa el instinto de conservación. Árnica montana, ya sabemos de las contusiones, no soporta el dolor, es hipersensible, todo lo siente demasiado duro. Eructos como a huevo podrido es un síntoma muy característico, como en el caso de sulfuro, camomila. Pero en el abuso sexual ya no quiere que se le acerquen las personas por miedo a que la lastimen. Dice que está bien, aunque está muy enferma. El dolor emocional se vuelve un dolor físico. Sufrió tanto en su corazón y tanto la violación que empieza con dolores musculares. Y por supuesto, somatiza con hemorragias por el coito. Ignacia Mara,
Muerte de un ser querido. Tenemos muchos medicamentos para muerte de un ser querido. Ya les dije vanila, ya les comenté de causticum, natmur, fosforicum acidum. Llora o ríe por la histeria. Los suspiros como si estuviera enamorada y el bolo histérico de que no puedes llorar, no lo puedes sacar. Por supuesto, las grandes contradicciones, traga líquidos difícilmente y sólidos más fácil. Y en el abuso sexual, pues la decepción de la persona que la violó, pero soporta y se aguanta, no se queja y desde ahí ya no vuelve a ser feliz en el amor. Es de los más masoquistas de toda la materia médica. Ignacia le gusta el sufrimiento desde que la violaron. Junto con natrum carbonicum y con fosforicum acidum, son los tres más masoquistas de toda la materia médica. Y empieza con el sonambulismo, por honor herido, único medicamento que lo tiene. Tómenlo en cuenta. Medorrinum también sirve para el abuso sexual en niños, también en adultos, pero aquí Medorrinum, el nosode, evita la responsabilidad como licopodium, pospone por el miedo al fracaso. Mejor lo hago mañana, es una tarea muy complicada. La anticipación es muy fuerte, sabe lo que va a pasar en el futuro, vive en el futuro con miedo, sabe que en un mes o en 2 meses viene la Navidad y que tiene que estar atento o que puede haber algo muy, muy malo. Por eso siempre está apresurado, es egoísta y la inquietud en las piernas es un gran diagnóstico diferencial con aurum metallicum porque tienen mucha culpa los dos, se deprimen. El olor ofensivo de medorrinum es exagerado, igual que sorinum en los pies, igual que silicia, sulfur, igual que podophyllum peltatum en las heces. Y en el abuso sexual, Medorrinum se culpa, es un niño que no sabe, que piensa que su padrastro abusó porque se portó mal, porque dio lata, y se deprime y se suicida. Pero casi siempre pensamos en aurum, vámonos a Medorrinum esta vez y hacer el diagnóstico con la inquietud en las piernas o con la posición rodilla-pecho. Casarse le es intolerable después de la violación, pues cómo no, ¿cómo no? Y también no se quiere casar para nada Licopodium, ni Sepia, ni Nux vomica. Esterilidad. Le mando la orden a mi cuerpo de que no quiero saber más de sexualidad y nos hace caso. Gonorrea suprimida en Medorrinum es muy fuerte. Y los otros 5 medicamentos que vimos son Natrum muriaticum, que sirve para muerte de un ser querido. Siempre tuvo problemas con papá, según Gran George. Se enamoran de hombres casados. Aversión al consuelo. No quieren que los toquen cuando sufren, igual que sepia. Y no orina en presencia de otros. Síntomas por abuso sexual. La violan. No quiere saber nada del violador. Le tiene odio. Rencor, lo va a matar. Va a tener venganza algún día. Hagan el diagnóstico diferencial del odio con natrum muriaticum es muy fuerte, pero también nitricum acidum, también anacardium, aurum, nux vomica, sulfur son de los que más odian. La rumía, están recordando una y otra vez de lo que les hicieron y el esposo va a sufrir porque se lo van a decir todos los días de su vida hasta que se muera. Se siente humillada, se siente menos, no valorada, despreciada, agrava con el coito, por supuesto, después de la violación. Y el sonambulismo, se levanta dormida y golpea al marido por venganza. Opium, fabuloso para el miedo, cuando te quedas paralizado, se entume el sistema nervioso central y deja de funcionar y ya no sientes dolor, te estriñes, crónico, no evacúas bien, igual que platinum metálico, perdón, plumbum. Delirio de que no está en casa y el sonambulismo más fuerte de toda la materia médica, opium con 4 puntos de intensidad. Por cierto, cuando ustedes busquen sonambulismo en el repertorio radar, no aparece como sonambulismo, aparece como SOM, S-O-M, y luego N, está muy mal escrito, porque lo buscan y no lo van a encontrar si no es como les estoy comentando. Y en el abuso sexual, ¿qué le pasa a Opium? Pues no puede escapar del violador y se queda paralizada. Y no dice nada por la vergüenza de que los otros se enteren del honor y se vuelve mentirosa. Por supuesto, somatiza en el dolor al menstruar, que la obliga a doblarse en dos con deseos de defecar. Platinum metallicum es arrogante, orgullosa, egoísta, tiene impulso a matar, igual que Licopodium, igual que Nux vomica, por ahí alumina con un cuchillo. Aversión a sus propios hijos, indiferencia a los que más ama, síntomas alternantes físicos y mentales. Cuando entra en locura o insania, se le quitan los dolores o la enfermedad.
Y en el abuso sexual, que sirve mucho para niños, el instinto sexual aumenta demasiado, se vuelve excesivo, tanto que llegan a tener ninfomanía, los genitales demasiado sensibles, y se vuelve despreciativa. Dicen, nunca más un hombre me va a hacer menos, me va a humillar, y ellos hacen menos a los hombres, y también se sienten culpables. Sepia tiene aversión a los placeres, ya no le interesan las vacaciones, ni su familia, agrava con el consuelo, no le gusta que la toquen, mejora con el ejercicio muchísimo, se deprime, el miedo a la pobreza es demasiado fuerte, le encanta el dinero a Sepia. Y por supuesto, el melasma, la silla de montar en la nariz. En el abuso sexual, violan a una Sepia y desde ahí ya no quiere saber nada de la relación sexual y tiene aversión inclusive a los hombres. Odia a los hombres y por supuesto es el número uno para los abortos. No quiero saber nada del hombre ni de su producto. Eh, ¿Cómo somatiza? Adiós menstruación. Esta fisagria, maravilloso medicamento, otra planta, los número uno en frustrados o fracasados. Se indignan con cólera número uno, ira suprimida número uno, nadie les gana. Sirve para trastornos por muerte de un ser querido y alergias muy fuertes cuando hay frustración. En el abuso sexual, la violaron y le desgarraron el ano o la vagina, laceraron completamente su honor. Está decepcionada en el amor y se incrementa la sexualidad, se vuelve lujuriosa, pero reprime, no te lo va a decir a menos que te gane su confianza. Se masturban demasiado, igual que Platina, y el pensamiento tormentoso día y noche. Mejora con el coito. ¿Cómo es posible que después de ser violada mejore con el coito? Ahí están los 10 medicamentos de los que hablamos el día de hoy, pero pueden ser muchísimos, son 49. Hablamos de los más importantes y aquí está la bibliografía de donde saqué la información. El genio de los medicamentos homeopáticos me encanta, viene resumido, breve, conciso y preciso, se los recomiendo. Y Esencia de la materia médica homeopática de George Vitulcas, fabuloso para los estudiantes, una hojita de cada medicamento. Didier Grand George, perdón, es una hoja. Y de George Vitulcas es de lo mejor que hay. Y bueno, aquí están otras recomendaciones que les hago. También saqué la información del repertorio Radar. Así me encuentran en redes sociales. Ahí está en YouTube. Estoy como doctora Lenivana Hernández Córdoba. Estoy subiendo videos de materia médica que me fascina igual que a ustedes. Y muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, siempre me despido diciendo que día a día vamos a ser mejores seres humanos con homeopatía. Hasta ahí llegamos. Excelente, excelente, doctor Iván Allen Hernández. Allen Iván, perdón, ya estando cambiando el nombre, estimado. Es lo mismo, doctor, no pasa nada. Ok, se ha llegado el momento de las preguntas. Si tienen oportunidad de enviarlas aquí al chat para hacer la lectura, por favor. O si no hay preguntas, no hay dudas, porque creo que quedó excelentemente bien explicado el manejo, el cómo tuvo a bien explicarnos, el ser enfático en cada una de las peculiaridades, características de cada medicamento. Gracias, excelente conferencia y presentación, nos dice Leti Chávez. Felicidades, muchas gracias por la ponencia, nos dice Roberto Hernández. Excelente presentación. Gracias, excelente. Y pienso que todos coinciden de que estuvo excelente, estimado Iván. Entonces, siento y considero que no va a haber preguntas. Bueno, ya Flavio aquí nos dice, los síntomas para hombres que han sido abusados. Normalmente el hombre es muy macho, ¿no? Es muy macho y se queda callado. Pero cuando llegan a consulta, hay una infinidad de síntomas. En homeopatía hay que ser muy específicos. Vamos a poner síntomas que de hombres que llegan a consulta y cuando te ganas su confianza. Por ejemplo, llega un hombre a consulta, es callado, no te dice nada y dice, no, no pasa nada, estoy de maravilla. Oye, pero ¿por qué tienes este problema de falta de erección? ¿Y por qué el problema de las hemorroides? Fue abusado. Cuando tú lo sospechas y te gana su confianza, ya sabes que es reprimido y si te lo dice, puede decirte, pues, es que hace... Hammer, yo les recomiendo mucho a Hammer porque cuando no hablan en consulta,
tú vas directamente y si lo sospechas le dices, oye, ¿tuviste algún abuso sexual hace muchos años? Pues no queda de otra. Tienes que preguntarle, él te va a decir, híjole, sí, y ya empieza a llorar, te lo confiesa y bueno, aquí están todos los síntomas de estafisaria, ¿no? Rumía, el cólera con indignación, se quedó con el gran dolor, desde ahí empezó a masturbarse. Ahí está un ejemplo. Otro ejemplo, la mujer que se vuelve arrogante, que se vuelve despreciativa, pero también hay hombres que son arrogantes, despreciativos, que hacen menos a los demás, o, su honor, su herido puede ser homosexual y desde ahí tiene ninfomanía o exceso en el hombre de la sexualidad, la satiriasis. O, ahí están dos ejemplos. Uno tercero, odia a la persona que la violó, le tiene un rencor tremendo porque se sintió menos, se sintió humillado, despreciado y desde ahí quiere matarlo. Puede ser Nato Moriarty, como tuvo algún problema con su papá también. Cada hombre es muy diferente, pero es muy complicado porque no lo dicen. Los niños un poquito Yes. mejor, las mujeres un poquito mejor. Ok, aquí nos dicen super presentación. Aida nos dice, ¿hay distinción entre niñas y niños en la violación? Pues sí, sí, por supuesto que hay una distinción, pero a esa edad no están tan separados, sobre todo si son niños. En la adolescencia se separan más, pero el niño carcinosinum, que está reprimido, que está callado, el niño estafisaria es igual. Eh, Probablemente sean síntomas de más docilidad en la mujer y depende cómo los criaron también. Eso influye muchísimo, pero es muy complicado. Podríamos hablar de 10, 20, 30 ejemplos diferentes, pero tenemos que esperar a que el paciente nos lo diga. Ahorita lo podemos suponer y dar algún medicamento, pero cada cabeza es un mundo. Muy bien. Nos dicen agradecerte, muchas gracias, fabulosa presentación. Aquí un comentario excelente de Martín Corbacho. Gracias, Martín. Muchas Y gracias, cuando Martín. los niños ven a sus padres teniendo relaciones sexuales, lo vi en un paciente que decía que su padre tenía relaciones diarias con la madre y muchas veces a la fuerza. Y ella veía todo esto, pues compartían la habitación. No, sí, qué duro. Hay que tener muchísimo cuidado con que los pequeños no crezcan tanto y avance su mente y se vuelvan niños carcinosinum o que se envejecen prematuramente por el ver y que se empiecen a masturbar Así prematuramente es. como estafisaria y platinum. Es un tema que no es una violación ni un abuso sexual, pero sí es un gran descuido. Puede empezar a ser el niño voyeurista, Así. que ahí es mejor calcárea, no es ni carbónica ni fosfórica, es un tipo de calcárea, se me fue el nombre, a ver si me acuerdo más al ratito. El número uno para los pacientes voyeuristas, calcárea fluórica. Los flúor, como fluoricum acidum y la calcárea fluórica son fabulosos para los voyeuristas o el exceso sexual incrementado. Muy bien. Eh, Flavio, carcinosinum y sus tics, ¿es por represión emocional o es solo por el abuso? Muchas gracias. No, hombre, pobres niños. Es que, híjole, a veces los papás nos equivocamos, ¿no? Y tienes que ser el número uno, tienes que sacar 10. Pórtate bien, no te pares. Y no les damos un poquito de libertad porque somos muy arsénico, en el tipo uno, según Claudio Naranjo, que es un arsénicum. Nosotros tenemos la culpa porque los sometemos a demasiado estrés, porque queremos que sean los mejores, los volvemos competitivos. Entonces tienen que estar reprimiendo todo y no pueden sacar lo latosos que son, lo traviesos. Y entonces, pues volvemos a, a crear un niño carcinosinum o un niño silicia, que no tienes que decirle haz tu tarea, la hace, porque ya sabe que si no le va a ir muy mal, lo puede someter. Algunos ya no hay que trabajar tanto, pero la gran mayoría los transformamos en estos niños soldaditos. Hay que darles un poquito más de enseñarles a ser felices por momentos y dejarlos respirar para que no los tengamos con esa impotencia de carcinosinum, de licopodium, de staphysagra. Muy bien.
Aquí nos dice María Martínez García, ¿cuáles son las potencias que más utiliza en este tipo de trastornos? Hijo, en niños, sin problema, tienen demasiada energía. Puedes empezar en niños, en bebés, en niños a 200 centesimal, 1000 centesimal, porque es algo mental exagerado. Si es una persona adulta con una energía muy disminuida, un ancianito que tal vez la violaron, o una persona que está muy enferma de diabetes, hipertensión y muy débil, pues es mejor la sexta centesimal. Cuando tienen muchas enfermedades, es mejor sexta centesimal o 30 centesimal, porque cuando se curan muy rápido, somatizan, tienen síntomas exonerativos y ahí se nos pueden complicar. Entonces, esa es la gran diferencia. Tiene muchas enfermedades físicas, pero tiene el trastorno mental. Le das una 1000 centesimal, va a curarse tan rápido que van a empezar síntomas físicos que no deseamos. En vez de que le dé una gripita, le voy a dar una neumonía. Se va a curar rápido y esto crea lo que no queremos. Entonces, así sí se puede. En un niño que está sano totalmente, pero que lo acaban de violar hace 2 meses o hace 3 días, sin problema, 200 centesimal, 1000 centesimal, dáselo cada 7 días, cítalo en un mes. ¿Cómo sigues? No, pues con la 200 centesimal se sintió de maravilla 3 días y después volvió a estar deprimido. Sabes que hay que subirle a la 1000 centesimal. Lo citas, oye, ¿cómo va? No, hombre, de maravilla. Le diste la 1000 centesimal, no le volviste a repetir la dosis. En un año llega a consulta, iba muy bien, pero ya no le hace efecto el medicamento, pues se lo subes a la 10,000 centesimal. Muy bien. Aquí nos dicen, ¿vamos a poder tener la grabación? Claro que sí, en el canal de Hablemos de Homeopatía y la van a poder tener. Y por último, nos dice Jorge Velázquez, un niño que defeca en el calzón, que tiene miedo a ir al baño, ¿es aconitum o medorrinum? Tengo un caso así. Cuando defecan hay que hacer el diagnóstico diferencial. Sí puede ser aconitum, sí puede ser medorrinum, sí puede ser yosiamus, pero vámonos a ver, ¿cuándo empezó a defecar en el calzoncito? Pues hace 3 años. La pregunta inmediata es, ¿qué problema emocional tuvo hace más de 3 años? Así Para es. irnos al síntoma rector o predominante que le causó todo el daño psicológico. No, pues es que tiene 5 años y desde que nació, pues ahí no nos podemos dar cuenta porque así son los bebés. Te vas a dar cuenta tal vez desde el año y medio, 2 años que ya deben de controlar esfínteres. En un niño de 11, 12, 13 años, esa es la pregunta característica a los papás. ¿Cuándo empezó? Hace un año. ¿Qué problema emocional tuvo hace más de un año antes de que tuviera el problema de incontinencia? Y ahí nos van a decir, uy, pues es que nació su hermanito y desde que nació su hermanito volvió violento y en la escuela cayó mucho el rendimiento y lo golpea. Dale Yosiamus Níger. O si no, hombre, desde hace un año te dicen, en otro ejemplo, tiene muchísimo miedo porque lo espantaron, porque era Halloween y desde ahí se empezó a hacer. Entonces, dale a Conitum. Aconitum. Así es. Oye, es que desde hace un año empezó el problema. ¿Y qué problema emocional tuvo? Pues es que se sintió muy culpable, tuvo mucho miedo, empezó a mover demasiado los pies, empezó a dormir en posición rodilla-pecho y quería ir a la playa, pues dale Medorrinum. Sí, aquí es importante individualizar, ver la anamnesis, tratar de ser muy enfáticos a la hora de la entrevista o de la historia clínica y ahí vamos a poder, con las peculiaridades, vamos a tratar de llegar a un medicamento lo más acertado posible. Ok, bueno, pues ya en cuestión de preguntas ha sido todo. Agradecerte de corazón, Iván, por la aportación, por esta magnífica ponencia sobre trastornos por abuso sexual. Creo que, pues como dicen por ahí, tenemos que repasar porque sí, está muy enriquecedora. Vamos a poder tenerla o poder verla a partir del día de mañana, después de las 10 de la mañana en el canal de Hablemos de Homeopatía. Si no hay nada más que agregar, Iván, te agradezco mucho. Dios te bendiga. Aplausos para ti. Gracias por aceptar la invitación. Esperemos que no sea la última vez. Y no sé, algo que quieras agregar antes de irnos. Muchísimas gracias a todos. Es un placer conocerlos y verlos. Espero que sigamos viendo. Algún día ojalá y nos podamos ver de frente cuando termine todo esto. Es un placer siempre hablar con homeópatas y que subamos. Esto que está haciendo el doctor Antonio es una gran labor.
A mí me da mucho gusto porque estamos llegando a muchísimos más homeópatas. Lo necesitamos todos. Nos hace falta ver este tipo de videos porque a veces somos más visuales y escuchamos y además reforzamos con la lectura. Yo te felicito ampliamente, doctor Antonio. Te felicito demasiado. Estoy muy orgulloso de que seas mexicano y un saludo a todos ustedes, afectuoso. Bueno, muchísimas gracias por tus saludos. Recordarles que la siguiente semana, si Dios lo permite, el día 15 de noviembre tendremos la presencia del doctor José Elmer Bernal desde Colombia. Y el 22 tendremos a la colega Roberta Hernández con la segunda parte, ahora sí, de trastornos de la menstruación. Entonces, agradecerles de antemano su presencia, que tengan excelente noche. Adiós, Iván, adiós a todos. Buenas noches. Hasta luego.